Afina tus oídos y pon a tono tu espíritu. Comienza Cambio de Ritmo. Con Mariana Ramírez y Daniel García, en Aviva. Hola, muy buenas a todos. Yo soy Mariana Ramírez. Y yo, Daniel García. Y esto es Cambio de Ritmo. Aquí estamos un viernes más, Daniel. Pues bienvenidos a todos a este Cambio de Ritmo que trae sorpresón. Este Cambio de Ritmo es uno de esos programas que realmente son especiales. No os podéis mover de donde estéis. Estamos a viernes, nos encanta, como siempre lo decimos, que sea viernes, tener el fin de semana ahí a la vuelta de la esquina y aprovechar este ratito para disfrutar de música, que es lo que normalmente hacemos, pero hoy de una manera muy especial, porque vamos a ir a donde se crea la música. ¿Verdad que sí, Mariana? Eso es, vamos a tener con nosotros nada más y nada menos que Adolfo Rivero, que es productor, compositor, él es maestro, ¿qué más? O sea, arreglista, tiene su propio sello discográfico, es básicamente, en pocas palabras, uno de los pesos pesados, ya no solo de la música cristiana, sino de también la música que no es cristiana. Eso es, pero sobre todo es alguien que tiene la música en su corazón, que respeta un montón la música, y yo tengo unas ganas tremendas de que venga ya aquí al estudio y podamos charlar con él, hablar con él, que nos cuente qué le pasa por la cabeza, ¿verdad? Porque él es muy vanguardista. Exacto. También, y bueno, seguro que aprendemos un montón juntos. Pues sí, es una persona que disfruta la música de verdad y de todo corazón, vive para ella. Y Mariana, ¿qué te parece si rompemos un poco el hielo, pues empapándonos un poco de las cosas que hace él, ¿no? Así es, vamos a escuchar aquí para darle paso un tema que se llama Something You Said, que está dentro de un disco que sacó allá por el 90, que se llama Nightlight.
Bueno, Daniel, y como aquí lo que prometemos lo cumplimos, tenemos con nosotros a Adolfo Rivero. Tú fíjate, Buenas bienvenido tardes. Adolfo. Muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Genial, pues para arrancar ya, más que nada que hables tú, más que nosotros, que a nosotros nos tienen muy oídos. Sí. Y lo primero que nos cuentes, ¿dónde comienza tu carrera musical? Pues llamarle carrera, cuando cojo la primera guitarra son 10 años. O sea, tenía 10 años. Y me enseña mi hermano mayor a tocar un poquito, y lo otro. Dentro de la época de lo que era la música de los años 70 en Canarias. Ahí empiezo a darle a la guitarra poco a poco. A partir de ahí, pues empecé a dibujar instrumentos extraños basados en guitarra, de todo. Dibujaba cosas raras relacionadas con instrumentos y ya pues más adelante pues estuve en el conservatorio unos años, pero la misma profesora me invitó a irme. Ah, ¿y eso por qué fue? No, porque un día llegó ya, no sé si era en tercer año de guitarra, en el Conservatorio de Madrid. Pues nada, dijo, bueno, pues traéis toda la guitarra y me explicáis un poco cuáles fueron vuestros anhelos. Estamos hablando de que tenía 16 años, Sí. 17, yo creo que hasta los 18 fue cuando ocurrió eso. Y nada, y lo que hice fue pues abrir la guitarra y empecé a compartir, ¿no? Un poco decir, pues mira, me gustaría saber cuál es la relación de grados, matemáticamente cómo se puede desarrollar esto, en cuestión de la digitación, en cuestión de las improvisación y tal, y además utilizar de manera polivalente. Y se me queda mirando y dice, bien, pues te puedes ir, yo te invitaría a que te fueses, porque aquí no vas a aprender nada de eso. Y yo, pues muchas gracias, metí la guitarra en el estuche y todos muy contentos. ¿Y todos? Y ya no volví. Anda. Fíjate. No Ahí. entendían que tenías un ojo especial para la música. Claro, no, más que nada, ya sabes que los conservatorios yo a veces, ahora ha cambiado bastante, pero para mí todavía esto de que aprendas de unas escuelas determinadas, ¿no? Y las técnicas bueno, es que hay muchas escuelas que se pueden aplicar, ¿no? La llamada guitarra clásica, etcétera. Bueno, yo creo que es un poco un chaleco de madera, ¿vale? Y entonces, bueno, pues eso me impedía la libertad con la que yo quería desarrollar el instrumento. Y ya, pues poco a poco, pues fui construyendo esos instrumentos que dibujaba a través de un constructor que había fallecido, muy extraordinario, Evelio Domínguez. Pues ya hice la guitarpa, el guitarsis, que son instrumentos de cuerda, de guitarra, pero con modificaciones. A nivel sonoro, a nivel tímbrico, a nivel polifónico, con más cuerdas, una de 3 mástiles, el fretless sin trastes clásico, que eso no era nuevo, pero sí el diseño especial que hicimos, o la guitarra clásica especial, donde la tapa se arquea y cambia el sonido a través de un dispositivo interior, o la acústica de 7 cuerdos guitarsis que tiene un sonido entre clásica. Bueno, todo ese tipo de cosas fueron ya más adelante. Y a partir de entonces ya dejé de diseñar cosas porque no hay tiempo. No te seguían. No hay tiempo para tocar la técnica y todo, y desarrollar las técnicas en esos instrumentos, técnica de puga, esto es eterno, esto no acaba nunca. ¿Y hasta dónde ha llegado eso? Ya que lo mencionas, o sea, ¿hay gente que realmente ha cogido ese instrumento y lo toca? No, me acuerdo de la guitarra que se la presenté a un guitarrista, Joe McLaughlin, y Larry Coryell, por separado. Larry Coryell estaba comiendo un sándwich, cuando lo vio, lo cogió entre sus manos, dijo too much. No, demasiado, claro, tenías que apagar sonidos de guitarra, de las cuerdas. Y esto no es nuevo, es decir, el guitarrista como Paz Mecení ha hecho su guitarra especial por la canadiense. Sí. O sea, no es nuevo, lo único que ocurre. Y Joe McLaughlin sí, a McLaughlin le gustó la guitarra. ¿A dónde ha llegado todo eso? Pues a nada, porque también existe un factor que es el comercial. Claro. Si tú patentas eso y lo colocas y creas una literatura musical para que se pueda tocar. Pero para mí era una experimentación y bueno, y tengo 2 guitarras y tengo los instrumentos están. Yo los utilizo en grabación. Lo que he escuchado me ha gustado muchísimo. O sea, a mí ya de por sí el sonido de la guitarra me encanta. Sí. Y yo lo que he visto, vamos, chapó, porque es que es precioso. Y además, Mariana, es la primera vez que tenemos en Cambio de Ritmo a un autor, a alguien que ha creado un instrumento. Tremendo. Vamos a decirlo claro. O sea, pues esto es una primera vez para nosotros. Y es verdad que nos gustaría hablar un poco más de esos instrumentos, pero antes, ya que te tenemos de momento en la cabeza como niño, cómo aprendiste y cómo evolucionaste en ese arte de la música, ¿cuándo descubres tú que tienes un don para la música o que la música era algo que te querías dedicar a ello? Mira,
Yo no sé si tengo un don, no soy modesto, ¿vale? No lo sé. De hecho, ahora cuando he vuelto a Estados Unidos hace 2 semanas, compré un libro que no conocía, fíjate, tiene una biblioteca brutal, ¿no? De música. Y compro todo, DVDs, CDs, músicas en surround, o sea, todo eso lo voy siguiendo de los técnicos más importantes de la música. Y compré un libro que me llamó mucho la atención, se llamaba Zero Guitar, guitarra cero. Sí. Y el que lo escribe no es músico, pero tiene mucha información. Y hablaba de que el don como tal, por encima, por eso lo he comprado, todavía no lo he leído, tengo que leerlo. No sé, es decir, hay gente que tiene don, sí, pero el don, realmente todo lo que tenemos, claro, yo como persona que estoy en las bases y reconocimiento de un creador, para mí todos los dones pues los da el creador. Ahora bien, estoy en la duda de que puede ser que todo el mundo tenga dones, y musicalmente incluso, pero hay que despertarlos, unos en mayor medida, otros en menor medida. Esto es como la fe, uno tiene un depósito mayor, uno tiene un depósito menor. Entonces los dones, yo creo, y en este libro yo creo que habla un poco de eso, ¿no? De que si tú estableces la regla del 10.000, por ejemplo, puedes llegar a ser por ejemplo, 10.000 horas tocando los Beatles fuera en Alemania. 10.000 horas cuando tú, futbolistas, en todo. El tema de los 10.000, hay varios libros sobre esto. Yo creo que todo el mundo tiene en el fondo un don que hay que despertar. Necesitamos gente que sepa despertar esos dones musicales. Y alguno dice, no tengo oído. Bueno, pero tienes una expresión, tienes un sentido que se puede desarrollar, porque tienes un talento ahí escondido. A lo mejor no eres el típico tío, no eres Mozart. Sí. Pero hemos hablado de que... Entonces, ¿cuándo descubro yo que tengo un don? Pues realmente, cuando me vi con una guitarra pequeña, cuando tenía 6 años, en una fotografía en blanco y negro, vestido de primera comunión, cuando mis padres me hicieron la primera comunión, pues dije... Pues me gusta la guitarra, o sea, me gusta la guitarra, me gusta coger una guitarra, pero me gusta tener un público delante. Ahora, ¿qué es eso? Vanidad también. Así que el motor que mueve todo eso, también esto no le va a gustar a algún artista, es la vanidad. Sea quien sea, tenga el don desarrollado como lo tenga desarrollado, o sea un Mozart o no sea un Mozart, es la vanidad. Yo creo que tiene que haber un motor, como tú has dicho, para ponerse delante de la gente a hacerlo, ¿no? Si evidentemente tú tienes un don, eres músico, eres cantante, tienes ¿cómo decirlo? Esa habilidad, tienes que tener un motor que te haga ponerte delante de la gente para compartir ese don. Porque muchas veces eso, si se queda en tu cuarto, evidentemente el mundo no lo va a disfrutar. Efectivamente. Ahora, la cosa, fíjate, vosotros que sois músicos, ¿no? O sea, la vanidad en ese sentido no es que sea mala, digo que es un motor. Exacto. Entonces Eclesiastés dice que todo es vanidad, vanidad, vanidad. Es cierto, la única manera en la que la vanidad desaparece, se disipa, es cuando te vas a tu creador, que es el que conoce toda la música antes de la fundación del mundo, es el que conoce todas las técnicas habidas y por haber, es el que conoce sin límites, sin límites, y eso ya para nosotros es imposible. La comunicación a nivel de corazón a corazón a través de un simple sonido, porque él necesita más que un sonido para crear esa comunicación, no necesita los 12 sonidos nuestros o las escalas de 58 sonidos que se pueden conseguir electrónicamente, o las pentatónicas. Él no necesita. En ese ámbito es donde empieza a disiparse la vanidad, la relación de la persona, la criatura, con el creador. ¿Por qué? Porque tú le das al creador aquello que es suyo. Eso es. Por lo tanto, esa necesidad no impera en el mundo. El artista lo da para que la gente lo disfrute, y eso es bueno. Eso es bueno, ¿vale? Pero es el motor que realmente el querer que la gente pueda disfrutar de eso, aunque esté dentro de los marcos de la vanidad, es algo benigno, no se trata de todo negativo. Exacto. Y ponerse delante de un público, como dices tú, pues es algo realmente que edifica a los demás. Y probablemente recíprocamente te edifica a ti o al artista que lo esté haciendo, ¿no? Por lo tanto, no descartar eso, y en segundo lugar tener claro que el objetivo es aún mucho más alto. Entonces el querer descubrir eso en la gente, cómo reacciona, cómo disfruta, pero si la gente me dijera, oye, eres muy pesado, sos malísimo, ¿cómo reaccionamos? Nos molesta. Eso es. Entonces ahí hay algo que se llama nuestro orgullo, nuestra vanidad. Queremos que todo. Y ahora, ¿qué está pasando en el mundo de la música, en el mundo del arte? Que todo el mundo va por el camino fácil. Los youtubers y todo el mundo quiere el reconocimiento, están en la pasarela. Y rápido. Y muy rápido, y además sin ningún fundamento, quizá. Sin nada que ofrecer. Probablemente esté pasando eso en muchos casos.
Y eso es un problema, porque ni siquiera hay hasta un carácter profético, que es una de las cosas fundamentales en el músico. Avisar. Ayer lo hablaba con Pedro Sandoval, el pintor que estamos trabajando juntos, y decía eso, que realmente nosotros, le decía él, que nosotros tenemos que tener un carácter profético, tenemos que avisar lo que va a venir, intuir, y tenemos que hablar a las conciencias, a los corazones, ¿no? Y eso, como criaturas de Dios, es algo que tiene que estar. Y la música es un canal muy poderoso para hacer eso. Lo hemos hablado aquí bastantes veces, ¿no? Cómo la cultura nos predica muchísimo a través de la música, y creo que es tremendamente clave poder tener a gente que sea consciente de eso. Y lo hemos hablado también un poco antes en la recámara, y lo quiero puntualizar porque me parece interesante que podamos tener aquí a alguien que, como artista, como, que entendemos nosotros así rápidamente como creador de algo, sí que es interesante ver que alguien te dice, ya está todo creado. Realmente aquí estamos para jugar un poquito con ir descubriendo, ¿no? Cosas que realmente ya están creadas. Sí, además eso está todo creado. Yo a veces, por ejemplo, a ti, Dani, ¿no? Yo te he visto... yo creo que seguramente te he visto a ti, María, en el coro. En el coro se lo paga, yo tengo, ya sabes, una memoria visual que veces. Y entonces, el decir público, venir donde yo estoy. Sí. Primero, con un acercamiento de yo hacia vosotros, y ahora venir. Eso es comunicación. ¿No? ¿Se acaba ahí? No, pero ahí hay mucho que decir, hay mucho donde marcar. Y uno se puede pasar 4 vidas en ese proceso. Pero ¿qué si uno, además de eso, dice, bueno, pero cuál es el... Antes de ayer hablábamos, este artista y yo, de establecer y afectar las conciencias, ¿no? Cómo ir más allá. Y no hablo de temas intelectuales, ¿vale? Y en ese sentido, cuando veo que, por ejemplo, vosotros podéis dar a la gente, eso es una acción de amor. Y todo está creado, sí, desde antes de la fundación del mundo todo está creado. ¿Eso quiere decir que está predestinado? No, no tiene nada que ver. La omnisciencia, el conocimiento de alguien que conoce cómo es Dios, no está circunscrito a una predestinación. Nosotros seguimos teniendo la libertad y no tenemos la opción de elegir las notas que queremos, cómo las queremos cantar, dónde y en qué aspecto. Claro, nos estás hablando de un creador, nos estás hablando de una... Dices tú, yo evidentemente me baso en que hay un creador por arriba, ¿no? ¿Tú cómo conociste a ese creador? Vamos un poco a la parte, yo creo, más personal tuya. ¿Cómo conociste a ese Dios? ¿Cómo conociste a Jesús en tu vida, que te ha acompañado desde entonces hasta el día de hoy? Pues mira, es muy sencillo, a veces dices, está banal, ¿no? Dices, ¿esto cómo va? Yo iba en el metro, yo creo que venía del conservatorio, iba con mi guitarra, la guitarra está de 3 mástiles, un estuche especial, entonces cuando la ves dices, ¿esto es una guitarra o qué? ¿No? Y entonces había una chica al lado en el andén y ella estaba leyendo un libro sobre educación de los niños, porque eso lo supe después, ¿no? Y entramos en el mismo vagón y íbamos en la misma dirección, pues 12 o 15 estaciones más allá. Y entonces fue ella la que me preguntó, ¿y eso es una guitarra? Y le dije, bueno, algo parecido. Yo iba, me tenías que ver, iba con guantes, mi presencia era un poco inquietante, ¿no? Pero no iba estético, no era fashion, no era, era mi personalidad, ¿no? Y entonces, pues, eso ha ido cambiando después, afortunadamente. Y entonces ella, pues, me dijo eso y empecé a hablar con ella y dice, es que yo estaba buscando un profesor de guitarra, ¿tú das clases de guitarra? Pues yo le dije la zona donde vivía. Dice, bueno, sí. Dije, doy clases, no mucho, porque tampoco tenía mucho tiempo para dar clases. Y entonces me dice, bueno, me bajo esta estación, nos bajamos en la misma estación. El hecho es que, bueno, pues yo si quieres, te invito a tomar algo aquí, era un vaso de leche lo que yo tomaba aquí, ¿no? y enseño, abro el estuche y ves dice, bueno, vale, porque a ella no le costaba nada. Entonces le enseñé la guitarra, se quedó así un poco extrañada. Y esto es muy raro, ¿no? Entiendo que es esto, ¿no? Claro. Y entonces ahí es donde comencé una relación con una persona a nivel muy superficial de tal y cual, y esa persona es mi mujer ahora. Entonces ella asistía a una congregación cristiana, etcétera, y a mí todo eso me sonaba chino, ¿no? Entonces a mí me empezó a gustar ella. Y entonces empecé a ir a esa congregación por ella. Y yo lo decía a la gente, pero tú vienes aquí. No, yo vengo aquí por ella. Yo no ni era mi novia ni salía con ella, ¿no? Y así como fui poco a poco conociendo gente que me llamó la atención, y una cosa que me llamó la atención fuerte es la relación que tenían todas esas personas entre sí. Una relación de amor. Eso es lo que me atrajo, de desinterés, de cierta inocencia, ¿no? De simplificar todo de una manera
pero benigna, ¿no? Y es ahí donde yo iba a esas reuniones y escuchaba la Biblia. ¿La Biblia qué? En voz de la persona que estaba hablando. Y ya escuchaba y durante 2 años o año y medio. Y nada, hasta que un día, pues... La fe viene por el oír, la palabra, ¿verdad? Un día, pues tomó... Pero no fue, voy a tomar una decisión para poder salir con esta chica, ¿no? Y a partir de ahí, pues, nada. Claro, me casé con ella, familia, todo. Y algo curioso, un punto de inflexión, es que al cabo de 2-3 años, o al cabo de 2 años, en un momento ya de decir, bueno, voy a tomar esta determinación, dejé la guitarra totalmente. Y vendí todo. Anda. ¿Y eso por qué fue? Porque, siendo honesto, para mí la guitarra era un dios. Entonces me impedía realmente llegar claramente, ¿no? A un conocimiento, ¿no? Inicial, ¿no? Nadie me lo dijo. Y además mis profesores de guitarra, etcétera, me dijeron, es que no entiendo cómo puedes dejar ahora los estudios y dejar todo. Y ahí dejé la música y vendí todo mi libro, menos 2 guitarras, una era la guitarpa, menos 2 guitarpas y una guitarra de jazz que tenía, todo lo demás lo vendí. Todo. Qué fuerte. Estuve así como... Porque querías dejar hueco a Para Dios. mí era un Sentías problema. Que había... Porque cuando tienes algo que es tan fuerte, lo puedes utilizar como justificación para un nuevo conocimiento, una nueva experiencia que tienes en tu vida. Entonces mezclas todo. Digo mezclas en el sentido no vuestro, sino en el sentido de hablando... y eso es lo que yo tuve que evitar. Porque yo mismo me decía, no, es que esto no es honesto. Si estamos hablando de Dios, estamos hablando del Creador, y yo tengo esa fe puesta ahí, no es honesto que yo juegue a esto. O sea, no tengo por qué dejar nada, evidentemente. Hubiese seguido sin dejar nada. Pero esa mezcla no era la propia. En mi caso, entonces vendí todo. Date cuenta que yo, por ejemplo, me duchaba con la mano fuera de la ducha. No mojaba la mano derecha por las uñas. O sea, mi vehemencia era Ahora tú ves a la gente que está siguiendo los pasos de Steve Vai y Joe Satriani, y bueno, pues eso lo tenía yo hace 25 años, ese tipo de vehemencia. Y entonces, ¿qué ocurre? Que dejé, al cabo de 2 años, bueno, salí con esta chica que es mi mujer, Nani, y nada, y lo que hice fue crecer en eso. ¿Y qué ocurrió? Que un día en la iglesia donde yo asistía, una iglesia evangélica donde yo asistía, pues la persona responsable espiritualmente allí, lo que llamamos pastor, pues dijo, Adolfo, mira, van a venir a afinar el piano que está muy mal, te puedes quedar tú y buscar un afinador. Entonces, bueno, en la página de María busqué un afinador, yo tampoco estaba muy conectado, y llegó el afinador y digo, oye, ¿esto qué es? Esto es una iglesia, ¿eh? Sí, pues es una iglesia evangélica, ¿no? Por aquello de que no tienes tanta ornamentación, ni tantas figuras, ni tanta... o no tienes ninguna, mejor dicho. Y digo, sí. Dice, ¿y tú eres pianista? Digo, no tengo ni idea, yo no toco el piano. Dice, vale, ¿y qué? No, yo guitarrista, lo que pasa, le expliqué un poco, he tenido que dejarlo. Dice él, yo también soy guitarrista, afinaba piano. Digo, yo también soy guitarrista, ¿y qué pasó? Y digo, bueno, pues nada, que lo tuve que dejar porque para mí era un... ¿Y lo dejaste voluntariamente? Dice, a mí lo que me ocurrió es que tocaba 6 horas diarias. Por cierto, no toquéis más de 5 horas diarias, según Pepe Romero, que es mi amigo mío, uno de los mejores guitarristas del mundo. Pepe Romero me dice, Adolfo, más de 5 horas. Más de 5 horas no. Periodos de 45 minutos y descanso de 15. Ajá. Ya no afectan. Yo creo que los oyentes de Cambio de Ritmo hoy se están llevando más de lo que venían a coger. Me encanta. No toquéis más de 5 horas, me decía. Fenomenal. Pepe Romero, que es el mejor que ha hecho el concierto Aranjuez de toda la historia. Es increíble. Pues le conozco y me decía eso. Bueno. Digo, más de 5 horas yo creo que ya no valen para mucho. ¿Y tú te pasabas? Yo me he pasado muchas veces. Al final, ¿qué ocurre? Pues que este hombre dice, yo también era guitarrista, y ¿sabes? Y me empezó a temblar la mano derecha. Fue al neurólogo, un tío ya con carrera de guitarra terminada. Yo, como os he dicho, me fui a los 3 años, o sea, no seguí con la carrera oficialmente, aunque seguí estudiando. Y me empezó a temblar la mano y me dijeron el neurólogo que no sabía de qué era. Hasta el tal punto que ya no podía tocar. Tuve que dejarlo a la fuerza. Esto no quiere decir que si no lo dejas voluntariamente a la fuerza lo tengas que dejar. Ojo, sí. Y le dije, ¿y entonces no te has replanteado volver? Y le dije, no, pero estoy libre, o sea, soy libre ahora mismo, puedo perfectamente volver. Y cuando se fue, compuse una canción que se llama Siempre tengo la esperanza, le llevé a mi casa al tal. Cuando se fue, nada más irse, y la primera composición que hice para guitarra clásica, sencillita, después de todo este proceso, una canción casi de nana,
La compuse y a partir de ahí empecé a trabajar. Yo veo que Dios ha puesto algo en ti. Y es verdad que tú conociste a Dios, dejaste ese hueco porque ese don que habías tenido te estaba ya comiendo otras cosas, ¿no? Pero ese fue el momento en el que tú consideras que Dios te volvió a poner y te dijo, yo te he dado un don, yo quiero que lo uses. Ese fue el momento en que me dijo, no me dijo esto textualmente, vamos a ver, que estamos ya. Pero la manera de decirlo, ese fue el momento que yo sentí en el que tenía como, no una luz verde, él no me había puesto una luz roja, yo me había puesto la luz roja porque me impedía ver la luz verde. Cuando tengo la luz verde es como digo, ahora ya eres libre, tú mismo eres libre para decidir y ahora ya realmente puedes dar lo que tienes dentro. Es el momento que me puse a trabajar. Si vas al estudio te harás la idea, no te puedes hacer idea. Yo tengo 8 salas en el estudio. Porque claro, yo tengo que estar al tanto desde bandas Interpol hasta Muse, pasando por todo lo que sea el Viking Metal, todo eso, o sea, que cualquier tipo de música tengo que, porque he producido y también he desarrollado. Entonces absorbo absolutamente todo. La guitarra se multiplica por mucho, los libros también. Y ahora te puedo decir que no dependo de eso, de nada. O sea, mañana me quedo sin 2 manos y pues vale. ¿Y cambió Dios tu manera de entender la música? Sí. Poco a poco ha sido. O sea, yo creo que la música, ahora mismo, en el punto en el que estoy, alguno me va a fusilar. La música es insuficiente. Es limitada, es un lenguaje en el que, bueno, esto sería largo y otro programa, pero es muy, muy, muy limitado. Ahora, en el sentido, a mí me encanta veros cómo desde el escenario arrasáis a todo el mundo y lo lleváis para adentro de vuestro. O sea, eso no es limitación, eso es un campo tremendo. No, pero te entiendo. Pero al final del todo, a final de todo, hay más, sí, mucho más. Hay mucho más. Y estoy en ello. Sí, bueno, tú y todos. Yo creo que sí que es verdad que, como decía antes, aquí tenemos la música como canal, pero luego, por ejemplo, yo en mi experiencia personal, de estar viendo eso en el coro y decir, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Es algo que va más allá de la música. Sí. A realmente entender qué es lo que está pasando, entender quién es el Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo puede hacer sin necesidad de música, es que vuelas. En muchos sentidos vuelas. Sí, fíjate, es aún más... bueno, por ejemplo, hice el Cantar los Cantares así Hasirim en directo, y entonces los arreglos que los hizo Miguel Sacristán eran para 24 músicos sinfónicos, pero lo llevábamos todos en ordenador. Cuidado, 24 músicos en el festival. Eso era ya costosísimo, ¿no? Y además... Y llevaba un músico de la India, de la escuela Calcuta, de Trilok Guruk, que es uno de los mejores, pero de la escuela de donde nació Trilok Guruk, se llama. Y llegó allí y le dije, mira, esta es la música, en el escenario, ponte los cascos. Ya me conocía, la locura mía, se la puso. Dijo, quiero que las tablas las toques en estas, en estas partes, los ritmos ya sabes que trabajáis muchos en ternarios. Bien, quiero espacio, quiero espiritualidad, quiero tal, pum. Al otro músico y otro, éramos tres músicos, una cantante y yo. Y la cantante utilizó un sistema de cánticos en lenguas que yo le preparé, con onomatopeyas en las cuales podía utilizar, etcétera, etcétera. Sí. ¿Qué pasó al final? Le dije al técnico de luces, en un festival bastante reconocido, en un sitio precioso del siglo XV, y le dije, al final me enfocas ese atril que hay unas telas puestas. Y ningún músico sabía lo que era, ni nada. Y nada más que el de luces tenía que hacer eso, no sabía lo que era. Y al final del concierto, que está grabado en directo además, se nota al final, cuando entra la ovación de la gente, hay un momento en el que yo la tela la quito y ahí había dejado una Biblia abierta de par en par y la luz se quedó simplemente enfocando eso. Fue una cosa entre espiritual, entre el creador y yo, entre Dios y yo. Es una ofrenda mía, no había hacer un performance ni una puesta en escena de eso. Nadie sabía nada porque no. Pero claro, a mí me tuvieron que bajar del escenario entre 2. No. O sea, cogiendo porque me fue afectado. Que es una mezcla de emoción, de objetivo cumplido, de la ofrenda que yo daba, y la gente no tiene por qué saber nada de eso, ¿sabes? Sí. Pero en el ambiente queda impregnado. Entonces, yo sigo sin entender y jamás entenderé al Espíritu Santo. Porque entonces yo creo que moriríamos. Sí. Pero sí podemos caminar en lo que Él proyecta, en lo que Él es en nuestra vida. Ahí podemos caminar y casi de una manera a veces no consciente.
Sí. Porque estamos impregnados de su presencia y dejamos que nos impregne. Sin llegar a ese tipo de radicalismos en los que nosotros controlamos al Espíritu Santo y le invitamos tantas veces a venir que tiene que venir por narices. Ya, claro, por insistir, sí, ¿no? Sí. Totalmente. O aquello de crear un karma, porque yo le llamo karma, a través de la música y llevar a todo el mundo a un estado de éxtasis. Eso es manipulable. Además, si se sabe cómo hacer, se hace en toda la religión. Yo he trabajado para gente de Sai Baba, son producciones, son gente que se mueve en unos niveles espirituales que humanizándolos son muy similares a los cristianos. Humanizándolos. ¿Por qué? Porque a veces los cristianos humanizamos ese tipo de historias, desgraciadamente mucho, lo hablo por mí, y tenemos que luchar contra eso para separarlo cada vez más. Hay que saber un poco medir dónde acaba el emocionalismo y empieza realmente el Espíritu Santo, porque también con eso hay que tener cuidado, ¿no? No porque de repente una canción te haga llorar en el coro, que nos ha pasado, quiere decir que estés teniendo un encuentro con Dios. O sea, también hay que... Hombre, y si eso te acerca a Dios y crees que has tenido un encuentro con Dios, es un crecimiento para ti. Aquí estoy yo de testigo, o sea, que también, al final esas cosas te acercan, pero también hay que saber distinguir y saber que esas cosas pues operan, ¿no? Exacto. Tú has dicho que ves diferentes elementos, ves cómo se puede fabricar un momento emocional con la gente, un momento emocional con el oyente, con la persona que tienes delante. ¿Qué tiene Dios, qué tiene la música cristiana que es tan verdad, que es tan... Eso no se puede fingir? ¿Cómo lo puedes explicar a la gente? Porque afecta directamente, es genuino directamente al vamos a hablar del corazón, ¿no? Al corazón. Y ese corazón, que es el intérprete, que es el creador o el descubridor o el que está siendo el portador a través de los sentimientos, porque la música hay un receptor y hay un emisor, y se entiende el receptor muchas veces de una manera diferente a lo que el emisor quiere decir. Pero hay algo en lo que sí entiende el receptor, si está abierto o si se dan las condiciones, que es el ámbito que estilísticamente, por su historia, por su contenido, por el sufrimiento que ha llevado, también por la reconciliación que ha tenido en muchas vidas, etcétera, es la música gospel. Entonces, música gospel, ¿qué entiendo yo por música gospel? Bueno, pues estilísticamente todo el mundo sabe dónde situarla, cómo nace. Aquí vosotros lo habéis hablado de ello muchas veces seguramente en este programa. Pero gospel, que es evangelio, y evangelio, que es palabra, que es la revelación, si se hace de manera genuina, siempre va a estar en un plano totalmente diferente a cómo estamos recibiendo la música solamente sensorialmente, a través de los sentidos, y emocionalmente cuando solo digerimos. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo puedes manipular cómo la gente puede llorar, reírse, ligar, tomarse un botellón. Todo eso, la música socialmente tiene un impacto y tiene una expresión y tiene un valor. Ojo, no estoy quitando el valor a nada de eso. Pero al final, ¿qué queda? Eso es la palabra. Pues en la música gospel lo que queda es que el espíritu con que el artista genuinamente conectado con el propio contenido de lo que está haciendo a través de ese estilo, tenemos un gospel ampliamente, de la palabra gospel aquí, eso está en otro plano diferente a como otro artista, no quiero dar nombres, pero en España, en Estados Unidos, pues forma parte de un performance, de un stage, que hay sentimientos, que contagia, que la gente... de un Adele, por así decirlo. Sí. Que es totalmente diferente. Que solamente escuchar la voz, dices, tiene algo en la voz, el timbre de la voz. ¿Cómo lo canta? ¿Cómo lo expresa? Eso también es susceptible de estudiar y ver, que son los timbres de voces a través de la historia de la música, cuáles son los que más tienen que ser muy peculiar, y cómo ha podido emocionar, ¿no? Pues porque es un ser humano y somos creados a imagen de Dios. Por lo tanto, Dios es un Dios creativo, creador, creativo, y en sus sentimientos nosotros tenemos una impregnación de lo creativo y lo que podemos procesar a nivel de esa puesta en escena o en un disco con nuestros sentimientos. Entonces, la música gospel tiene, digamos, la identidad espiritual, el sello espiritual, para que realmente la persona que lo cante, si no lo canta industrialmente o por performance, si no lo siente, es genuino, lo que tú has dicho anteriormente. Bueno, pues yo creo que es el momento de escuchar
Algo tuyo, Adolfo. Y estábamos aquí hablando antes qué cosillas podíamos escuchar y la primera que tengo aquí es Follow Me. ¿Qué nos puedes contar de esta? Pues fue grabada en Estados Unidos con un productor íntimo amigo mío, que creemos los dos en el mismo Dios. Esto es importante, a veces se habla de Dios, pero el mismo Dios quiere decir creemos en esa revelación a través de Jesucristo. Sí. Él es uno de los mejores productores, ha trabajado en más de 400 álbumes. Le indico porque él produjo el primer álbum mío, lo produjo en California, y este tema pertenece al primer álbum. Esto es una cosa de hace muchos años, pero que tiene vigencia para mí, es atemporal. Claro. Y este señor, que es íntimo amigo mío, Kenneth Nash, lo podéis buscar. Ha estado con bandas como Weather Report, John Lee Hooker, ha trabajado con los más grandes y sigue trabajando. Perfecto, pues aquí va. Follow me significa sígueme. A la última parte de la canción hay algo que hace y corresponde una trompeta, como diciendo, no digas nada y sígueme. Es un poco la visualización al final. Todo lo demás es una marcha hacia un lugar siguiendo a quién, a Jesús en este caso. Pero esto primero vino la música, después viene toda la filosofía. No fue al revés, ¿eh? Bueno, es interesante, es interesante.
Bueno, pues aquí seguimos con Adolfo Rivero, que la verdad es que lo estábamos comentando que es una persona que a mí me desborda todo lo que sabe. O sea, es que me estoy quedando boca abierto. Da hasta cosa un poco preguntar, de decir, bueno, pero ¿cómo puedo exprimir yo todo lo que realmente sabes? Y yo, sinceramente, creo que tienes un don. Yo te lo digo de manera personal, yo sí que lo veo. Y vosotros tenéis un don, ¿qué no? Estamos todos en el mismo barco, ¿eh? Exacto, que eres muy especial. Y fíjate que eres especial también porque te mueves en ambientes también en un marco secular, pero también en el marco de música cristiana, ¿no? Y a lo mejor siempre encontramos artistas que están muy definidos o en uno o en otro. Sin embargo, puedes estar en los dos, en esos dos ámbitos. ¿Tú crees que eso es algo que falta aquí, por ejemplo, en España? Porque en Estados Unidos podemos ver que eso, muchas veces esa línea está más borrada. Sí. Pero aquí en España, ¿tú crees que eso falta? Yo la verdad entiendo, Dani, lo que quiero decir, y te voy a decir que estoy de acuerdo contigo, pero claro, tampoco voy a más de ser un paradigma, decir sí, falta, no falta. Yo lo que sé es que hace falta para todos nosotros, para mí el primero, una formación que tenga que ver de cómo concebimos aquello que tenemos dentro, que los que somos creyentes en el sentido cristocéntrico, pues sabemos que nos lo ha dado Dios. Otros pensarán que se lo ha dado pues Alá, y otros pensarán que se lo ha dado el vecino de la esquina, que es quien introdujo en la música y fue su inspiración. No lo sé. En cualquier caso, esa diferenciación yo casi pasaría primero por una formación, una ayuda, una exhortación, un consejo, una guía continua a artistas que realmente se les ayude, y se les ayude, lo pongo en plan en el aire, porque no he dicho por quién, evidentemente, ni en qué manera, se les ayude a concebir que su música puede ir, siendo ellos cristianos, vamos a hablar Cristo el centro de su vida, pueden hacer una música que no tiene por qué ser religiosa, porque yo establezco la diferencia entre música religiosa y el cristianismo. El cristianismo, aunque se establece como una religión en la cual está cimentada pues toda, digamos, la sociedad que llaman judeocristiana, todos los fundamentos de la sociedad occidental, yo establezco esa diferencia. La gente me dirá, dice, bueno, ¿y cómo estableces tú una diferencia? Explícanos por qué. Y yo diría, no, hay personas más capacitadas, yo lo puedo hacer y es otro programa. Lo puedo hacer a mi manera y tal, pero hay personas más capacitadas. Cristo no es una religión y siempre actúa de una manera imprevisible, ¿no? Cómo reacciona. Jesucristo, si tú, y es el que me está escuchando ahora, me dirijo a él, ves cómo reacciona, ¿no? Lo mismo te tumba en un mercado porque haces negocios en su templo, te tumba todos los esos y te echa, como que recrimina a uno de los suyos y le dice, ten cuidado que me vas a negar. Entonces necesitamos ese tipo de escuela, ese aviso que nos diga a artistas que quieran desarrollar su talento. ¿Qué ocurre? Que muchos que vienen de un foco, digamos, cristiano, piensan que no se puede hacer una música universal, abierta, que yo llamo. Sí. No, si tú tienes un espíritu que está dado a reconocer la autoría de la música, de Dios mismo, esto es un poco filosófico ahora decirlo así, pero bueno, para decirlo a grosso modo, y que Cristo es el centro, lo que puede pasar en ese sentido es que dices, vale, ahora sé que puedo hacer esto porque esto lo vivo y lo tengo claro. Ahora, cuando empiezas a hacer lo que ocurre, que vienen las puertas estrechas por las que estabas pasando se hacen grandes. La fama, el reconocimiento, el posicionamiento, la vanidad, el orgullo, patatín, patatá. Ya nos habla eso la escritura. Entonces, esa es la escuela que se necesitaría. Para que mañana uno que empiece a triunfar, lo del triunfo también es muy subgénero, había que explicarlo de muchas maneras. ¿No? Hay gente que considera triunfo la realización, otros lo opuesto al fracaso, etcétera. Sin entrar en eso, ¿qué viene después? Pues te voy a decir lo que viene después. Y vosotros lo sabéis. Vienen el mantenerte. El posicionarte. Exacto. ¿Qué viene? Las palmaditas en la espalda. Claro. ¿Qué viene? Que tienes que luchar uno mismo consigo mismo para quitar todo eso. Y lo puedes decir por la boca, pero si no está en el corazón no sirve de nada. No. ¿Pero qué viene más? O sea, acompañando un montón de cosas, de ambientes, del hábitat donde estás moviéndote. ¿Cómo funciona ese hábitat? Pues viene la cocaína, y vienen muchas drogas, vienen las fiestas, vienen los tíos y las tías, y los tíos con los tíos, y las tías con los tías, y viene de todo. El orgullo, el plantarse y decir soy el mejor, viene el desastre. Y resulta que vienes de un punto en el que conoces a tu Creador y Jesucristo que le reconocías en tu vida, empiezas a hablar de Jesucristo como Él,
después como alguien, después como algo, y después desaparece. Esa es la escuela que se necesita, mantener al artista consciente de que su labor es una labor profética, con la libertad de crear o descubrir, y cada vez con un acercamiento mayor a morir a sí mismo, a renunciar a sí mismo. Eso no dice que hagas música de alabanza, puedes hacer cualquier música y renunciar a lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque reconoces quién realmente es el creador y el centro de todas las cosas, ¿no? Y es verdad a lo mejor que en la música eso está más presente por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque se mezcla con el éxito y el reconocimiento, pero en general tengo que decir que es algo que hace falta en el carácter de alguien cristiano en general, porque en el momento en el que sales afuera y tienes un trabajo fuera, siempre vas a tener tentaciones, siempre vas a tener ofertas, siempre vas a tener... Y sí que es verdad que es algo que en general nos hace falta cada uno tener esa parte trabajada, ¿no? Ahora dejo la pregunta ahí, ¿dónde está esa escuela? Pero sí, se necesita. Yo a veces he entrado a mi estudio alguna persona que viene de esa experiencia cristocéntrica, o sea, cristianos y no religiosos, porque claro, ahí también se mezcla la religión en muchos aspectos, y entran a mi estudio y yo no tengo que explicarles nada, simplemente a veces despertar a una realidad mayor implica un riesgo. Y el quedarse ahí en la corriente que te lleva representa un riesgo también. Por lo tanto, es decisión de la persona, ¿no? Totalmente. Pero ocurre en muchas áreas, o sea, eso no, ese es el... Y has hablado de tu estudio. Háblanos un poco de sono... A ver si lo digo, ¿eh? ¿Cómo lo dices tú? No, sonoluminiscencia en español. Ah, vale. El sonido convertido en luz, porque es una ciencia eso. Data del 1957. Yo todos los proyectos míos los relaciono con ciencia. Sí. Y de hecho tengo amigos científicos, no estará escuchando porque vive en Estados Unidos, en La Joya, en California, nacido en Albacete, Aspicua, lo puedes mirar en internet. Aspicua es un señor que ha salido en televisión varias veces y que está hablando de cómo se desarrollan los órganos para darle una aceptación en animales, para después está estudiando. Y el otro día me lo encontré con él y me hizo una pregunta. Adolfo, él tiene mis trabajos, dice, ¿qué diferencia una obrera de una reina? Hablando de abejas, de uno de mis trabajos que he hecho con abejas musicales, ¿no? Y yo he vivido con ellas 2 años a través de Pedro Pérez, que es el que me ha surtido de ellas, etcétera. Digo, pues mira, lo que le diferencia es la alimentación, se le da jalea real. Dice, es una obrera, pero que se le da al principio jalea real, se convierte en reina y deciden las obreras la reina que necesitan, después pelean entre ellas y queda una. Y esto viene a colación porque él es un científico muy me decía, qué interesante, por cierto, va a venir al estudio la próxima vez que venga aquí a España, porque estaba súper, dice, ¿sabes qué estamos pensando ahora? Esto sí que es una primicia. Dice, vamos a inyectar en la célula jalea real. Y por eso quería preguntarte. Lo hemos hecho con vitamina C y me explicó qué resultados había habido, para que lo pudiese entender yo, porque yo no soy científico. O sea, mi intuición, como la Grecia antigua, digamos así, mi intuición despierta el interés en científicos porque son ocurrencias, a lo mejor, que dices, así se ha descubierto la penicilina, así se ha descubierto un montón de cosas, ¿sabes? Exactamente. Esa relación con la ciencia, y vuelvo otra vez a lo que me habías propuesto, tiene que ver con mi inquietud. Entonces, al entrar al estudio, el caminar, lo que puedas hacer dentro del estudio, la producción, yo intento, ya me voy un poquito más adelante a desafiar al artista. Y eso es lo que haces en... Toma ya. Y eso es lo que haces tú. Esto es lo que pasa en sonoluminiscencia. En tu estudio... Sí, hay gente que me odia salir de ahí y otros llorando, ¿eh? pero en plan bien o en plan mal. Voy a contar una anécdota. De esas ya. Una anécdota. Viene una cantante conocida, muy querida, que tiene un ministerio evangelístico muy fuerte y está haciendo un disco, y hay una canción en su disco que es una oración al Padre. Una persona con carácter que ama al Señor y que quiere tal. Y entonces, delante de un pastor muy amigo mío que trajo todo esto, yo fui un poco, sin entrar en producción, porque entrar en producción es más fuerte, ¿no? Es un nivel mucho más fuerte. Pero canta la canción y la portada acabada, ya con los títulos y todo. Y entonces es una oración. Y cuando entró, salió del estudio la canción y yo estoy en la sala de control y le dije, perdona, dice, sí, no pasa nada, tienes que entrar otra vez. Y entró. Toma ya. Con una observación sobre tal, una oración al Padre, etcétera. Canta muy bien, es extraordinaria, la mujer fantástica. Y sale y dije, no pasa nada.
Y la tercera vez dijo, no pasa nada. No es que me emocione, es que no pasa nada, es que no es... Por eso la letra es tan importante, el cómo estás... O sea, que te tienes que comer, igual que te comes las palabras de Jesús, tienes que comerte esas palabras para poderlas sacar después. Y entonces digo, pues no la quito, yo la quito, se enfadó, y a ver, que aunque esté ahí, la quito y ya está, y no la canto, y patatín y patatán. La última que quedaba, yo cogí un CD que había allí de estos vírgenes, o ya usado, y entonces lo tiré al suelo y lo pisé. Dice, esto es lo que Dios piensa de tu disco. O sea, ¿aquí para qué estamos? ¿Para hacer discos? ¿O para grabar aquello que realmente tiene la solemnidad y el acercamiento de lo que Dios espera de nosotros en la alabanza? Se quedó pensativa, pero le afectó muchísimo. Entró y casi llorando acabó la canción. Digo, esta es la que vale. Entonces, claro, nos alejamos de la industria, de la música cristiana que copia la música secular en sus procedimientos, que es otro tema. Sí, sí. No, muy bien. Y yo creo que ahí empieza un poco esa escuela de la que hablabas, ¿verdad? Necesitamos también, porque esto lo hemos hablado en algún otro programa y es que esos egos están muy presentes, o sea, están intrínsecos a nosotros, como decimos, ¿no? Y hace falta tener esa visión del Padre. Bueno, Mariana, como decíamos al principio del programa, madre mía, menuda entrevista que estamos teniendo, ¿eh? Intensa. Madre mía, estamos aprendiendo un montón y viendo una cara de la música. Siempre lo decimos, en Cambio de Ritmo queremos mostraros la otra cara de la música, ir más allá de solo lo que se oye. Y yo creo que hoy lo estamos consiguiendo. Totalmente, pero yo creo que ha llegado el momento de hacer un inciso, otro parón para escuchar uno de estos temas que nos ha recomendado el propio Adolfo y vamos a escuchar ahora mismo Tears for a Child. Sorprende la forma de trabajar que tienes, la forma de entender la música, que muchas veces la gente es abanderada de la música. La música vivo por ella, por así decirlo, ¿no? La música puede tal, la música tal, pero esta es mi opinión, yo creo que la música a día de hoy está muy maltratada, porque tantas cosas de las que nos estás hablando tú no están en el día a día de la música, incluso por la gente que dice que le gusta la música y se dedica a la música. Sin embargo, es más un medio, algo que se aprovecha, algo que se usa, más que algo que se vive, se disfruta, se crea ya no un arte, sino una pasión, lo que la música venía a ser, la idea que tenía Dios de música. ¿Tú crees? Sí. Parece que me das la razón. No, sí, estoy de acuerdo. Nosotros nos hemos convertido, y me meto, aunque yo luche contra esto y me salga fuera del tiesto en un pie y a veces en los dos, nos hemos convertido en bufones
del siglo XXI. Los músicos son bufones, entretienen a otros. Sí. Pero la música no es eso, la música es más. Que eso está bien. Ojo, no digo que eso no. No, entretenimiento es lícito. Incluso claro. que emociona, ¿no? Porque los bufones... Sí, ahora, sí, ¿qué sí. viene detrás? El rey le dice, cántame una canción sobre mí, Claro. que hable bien de mí. Claro. ¿Cuál es la moneda de cambio Eso ahora? es. Si quieres ser famoso, tienes que cambiar estas condiciones, poner esta imagen y cambiar un poco tu música para... Todos son ventas Sí. por monedas de cambio. Claro. Por lo tanto, Sí, sí. ¿dónde está el arte ahí? Pues no está. No, claro, es un negocio. Está muy adulterada Claro, la música. Es así. la verdad. Y tú te atreves a hacer un proyecto porque realmente tú, las cosas que haces, te veo muy decidido a hacerlas. Tú quieres hacer ese proyecto, te lanzas para adelante, estudias lo que tengas que estudiar, reflexionas todo lo que tengas que reflexionar, te empapas bien y lanzas un proyecto como el de Kiss of the Bee, ese beso de la abeja. Del que hablabas antes un poquillo. ¿De dónde surge una idea de un proyecto así? De un proyecto de Adolfo Rivero. Pues todo, la gente le llamaría casualidad, yo le llamo, bueno, que estaba ahí y llegó el momento en que yo iba con un amigo que no conocía casi, Pedro Pérez, y por el pueblo, y entonces él me vino, después de conocerle, me vino y me dijo, oye Adolfo, ¿puedes hacer una música así de relax, de New Age, de tipo tal, para que la gente se sienta bien? Y yo en automático le dije, no voy a hacer nada de eso. Digo, lo que sí voy a hacer es algo con lo que esté relacionado. ¿Qué estás haciendo tú? Y de cuidar abejas. Digo, ¿puedo conocerlas? Esa fue mi pregunta. Me llevó a conocer las abejas, a sus colmenas. Y le dije, voy a hacer un disco con las abejas. Y nada. Y se quedó muerto. No, la verdad es que me empezó a traer abejas, las tenía en el estudio, yo hablaba con ellas, alguno dirá, claro, este habla así porque está zumbado. Me parece bien, yo hablaba con ellas, no quedaba con ellas en el sentido literal para no te nada. respondían, ¿no? No, el caso es que empecé a crear sonidos donde sí respondían, vibraciones determinadas, y ahí sí respondían con otros sonidos. Me empezó a dar muchísimo material, tengo un material increíble, y tardé casi un año en hacer ese disco, que si lo acompañara de un libro, de verdad que es sorprendente las cosas que pasaron en el estudio. Entonces ahí hice El beso de la abeja. Es un disco que el ayuntamiento donde yo vivo, del pueblo de Daganzo, pues el alcalde se entusiasmó con la idea y por eso se pudo llevar a cabo, ¿no? Sí. Utilizo músicos de muchas partes de Estados Unidos y otros sitios. Fui a Estados Unidos a grabar parte de esa música. Y ellos no sabían que estaba grabando, realmente seguía una directriz. Es el remix llevado a un nivel no del DJ, que no se conoce realmente, porque eso es una Claro. Y ahí salió El beso de la abeja. Ahí hablan entre ellas, se ríen, y ahora he hecho el segundo álbum, que no lo he publicado todavía, y ahí conversan. Hay que escuchar a las reinas cuando luchan, qué sonidos hacen. Y ahí he contado ya con la colaboración de directores de museos, en Guadalajara, en Azuqueca y Que aparte eso Pedro. también le das una perspectiva desde el punto de vista de Dios, de la creación de Dios. Tú también te metes, Claro, te es que es metes hasta el intuitivo, fondo. Claro. es intuitivo y bueno, no sé por qué, pero elegí las abejas y es un misterio. Uno de los premios Nobel se lo dieron a un científico por un libro sobre el estudio de las abejas, y he descubierto alguna cosa que no sé si es verdad. Y se las he ¿Cómo dicho qué? a estos a Spicua, le he dicho que yo creo que las abejas, lo digo ahora, fíjate, me comprometo, yo creo que las abejas no se guían por la posición del sol para ir a decir a las otras, unas a otras, dónde está la polinización y qué tipo de flores son, salir un grupo a polinizar, hasta 7-8 kilómetros, son distancias, bueno, todo eso está muy estudiado. Creo que no es la posición del sol. ¿Por qué? Porque la danza del 8 de la que hablan, que es una danza en la cual ya se comunican y dicen por la posición del sol, aquí están las abejas, las flores, perdón. Yo intuyo, según lo que yo he observado artísticamente, y te hablo, intuyo, no tengo ni idea, intuyo de que lo que hace que las abejas marquen es un misterio todavía y tiene que ver con el magnetismo de la Tierra. Con el eje magnético, la posición de la Tierra, no tanto con la posición del Sol. Ahora, esto se lo digo yo a los amigos estos científicos, sonríen y dicen, flipan. Vale. qué interesante. Ya. No había caído yo en eso. Ahora, esto es una perogrullada en el sentido científico, porque no estamos... Pero también, por ejemplo, Pedro y yo metimos a 600 abejas en un sarcófago que construyó Pedro, que le dije, construye un sarcófago, y sin saber por qué. Vale, llamo, digo, tráete abejas. Un día lloviendo, que no las puedes tocar, con tormenta. Las trajo, unas 600, le dije... Metí dentro un theremin, un instrumento basado en ondas Martino, y no me preguntes por qué. Y unos speakers alrededor, y entonces las meto a las 600 y empiezan a emitir sonidos a través del theremin.
Y Pedro se me queda mirando y dice, es increíble. Y digo, ¿y esto? Digo, deja que se desarrolle esto. Sin saber por qué también, todo muy intuitivo. Efectivamente, las abejas tienen magnetita en el abdomen. Eso hace que se produzca el theremin. Al acercarse, las abejas produzcan el sonido. Qué fuerte. Y no demostramos nada, es todo creativo. Qué fuerte. Además, de esto sale un proyecto que, por lo que he leído, tú recomiendas que se escuche de principio a fin en una sentada. Un día a Emilio Aragón le dio miedo y le dije, bueno, este es el disco de abejas que el que te habla. Y dice, muy bien, pues lo tiene mucha gente. Pues yo, en el aeropuerto solo había muchísima gente, yo estoy en una línea aérea, entonces mucha gente. Le decía, la parte final son 16 minutos solamente, aproximadamente 80.000 abejas, grabadas dentro de la colmena con micrófonos en miniatura. Y dice, ya se quedó un poco mosqueado. El disco es muy complicado, o sea, no es New Age, no es me pongo y floto. No. Es crudo, es como las abejas son, ¿no? Y tiene mucho misterio. Y al final dije, ¿y qué? Dice, escucha esos 17 minutos hasta el final porque afectan neuronalmente. Le dije. Dice, pero no es peligroso. Le hice una broma, pero a la vez detrás creo que sí, que las onomatopeyas que se producen escuchando a 80.000 abejas está toda la música incluida. Que puedas oír. Muy claro. Claro, tienes que estar, está toda la música, está todas las texturas, está todo. Y un amigo que es médico, muy amigo mío, un día le metí al estudio y dije, mira, métete aquí. Mira, te voy a poner la grabación de Saturno porque estoy con un proyecto del espacio. Digo, escucha, estos son los anillos de Saturno decodificados por el Voyager. Son grabaciones que puede hacer uno a ellas, pero hechas por la NASA. Sí. Y le pongo una... decodificada, pues no las escuchas, son radiofrecuencias, son un montón de cosas, frecuencias de plasma o son que se producen en los anillos de Saturno y los escuchas y claro, no das crédito y tal. Y mira, estas son las 80.000 abejas. ¿Qué diferencia hay? Se me queda mirando, dice, el microcosmos y macrocosmos, le dije, es todo lo mismo. Es decir, está dentro del sentido creativo, ¿no? El sentido de creacional también, el sentido de sacar de donde no hay. Suena lo mismo. O sea, es lo mismo el macro que el micro. Por eso el proyecto del universo que estoy haciendo. Sí, pues eso me lleva a la siguiente pregunta, porque después de un proyecto así como el de Kiss of the Bee, ¿qué viene ahora para Adolfo Rivero? Pues yo tengo 5 proyectos. Y tengo uno que no puedo mencionar aquí porque alguno se confundiría muchísimo. Habría que explicarlo. Y ese no le voy a mencionar. Los otros tienen que ver con el espacio. Se llama Sonidos y Silencios de los Universos. Claro, teoría de cuerdas, física cuántica, todo eso está ahí como... Tengo mis dudas sobre la teoría de la relatividad. Alguno dirá, este está loco, ¿no? Yo hablo con gente que ha estudiado... Que lo pone en duda. Es decir, hay algunos aspectos... Pero bueno, entonces yo no es que... tengo uno que tiene que ver con sonoluminiscencia, el sonido convertido en luz. Tengo uno que vamos a terminar ya con Cristian, que es cantado y que es una línea muy más Radiohead, por ejemplo, pero más avanzada. Radiohead se quedó un poquito ahí parado ya hace unos años, repitiendo lo mismo, pero por tener una referencia. Sí. Yo me quedaría aquí, Mariana, pero es que es verdad que el programa lo tenemos que terminar, pero Adolfo, esto que dices a mí me encanta porque es como que estás poniendo la creación, el diseño del creador para que todos lo podamos oír. Yo veo que porque notas esas coincidencias, o sea, estás viendo cómo, también lo hablamos en otros programas, cómo hay un diseño. La gente dice, ¿por qué se parece esto? ¿Por qué tal? ¿Por cual? Hay un diseño de un creador, solo hay un creador que es el que lo ha puesto todo. Sí. Y ese diseño lo puedes ver en la naturaleza, lo puedes ver en todas las cosas alrededor. Sí. Y esto, extrapolado un poco a, pues eso, que la gente está en este programa oyendo música todas las semanas y intentamos dar esa perspectiva que va más allá de la música, como hemos dicho, de nada más una cosa que se oye entretenimiento. No, queremos ir a algo más, ¿no? En tu opinión, para terminar ya, ¿qué mensaje puedes traer a los oyentes que tenemos aquí en Cambio de Ritmo acerca de lo posible de conocer a Dios también a través de la música? La música nos la ha dado Dios y cómo podemos ver también a Dios ahí. En primer lugar, que quieran ver a Dios. Si no, no hay nada que hacer. Y es una labor que no es nuestra labor viene después. Que quieran. El problema de ahora mismo es que hay un narcisismo muy es una cuestión más sociológica. Hay todo una especie de reconocimiento de uno mismo. Si yo hago un selfie, lo hago en el momento en que la gente mire que estoy haciendo algo fantástico, cuando el resto del tiempo de ese mismo selfie, de lo que está pasando, es terrible. Queremos estar en la pasarela,
queremos ser reconocidos, tenemos 6.000 amigos en Facebook, cuando cuesta mucho mantener a 3 en tu vida. Sí. En fin, todo esto se ha cambiado. Ya Einstein dijo en su momento que cuando la generación que venidera, dependa de la tecnología, sería una generación de estúpidos. Creo que eso se ha confirmado ya. Sí. Claro, eso decirlo así ofende, Sí. pero lo dijo Einstein y realmente Einstein ya no está aquí, o sea que se puede ofender quien quiera. Sí, Pero yo estoy de acuerdo con esa afirmación. Sí. No soy yo quien Es verdad. la ha hecho. Y estamos en unos últimos días Ujú. y hay una urgencia. Ujú. Y esa urgencia es que la gente que me esté escuchando sea sincere con uno mismo, ¿no? Que sea honesta con uno mismo, ¿no? Que no sea el heroinómano, es una metáfora fuerte, que se está inyectando, pero se aborrece por lo que está haciendo. Es sincerarse, ¿no? Y a veces no dejarse, ya en este caso, llevarse por la corriente que son pues el grupo de amigos. Mis amigos se iban a tomar cañas y yo me quedaba tocando la guitarra cuando tenía 10 años, 11 años. Otros iban y bueno, y buscaban otro tipo de experiencias. Entonces yo invito a que esa urgencia, no porque te lo diga alguien, sino que puedas llegar a verla poco a poco. Eso te va a llevar a una necesidad de Dios. Y después, ¿qué Dios? Porque esta es otra gran confusión que hay. ¿Qué Dios? ¿El Dios que yo me creo? ¿El Dios de New Age que realmente... Eso es. Sí. Entonces, verifica de una manera pragmática de que ese Dios es real y existe. La única manera, no hay otra, no es el misticismo, no es tal, aunque caigamos en misticismo y caigamos en religiosidad, es oír palabras contundentes, pragmáticas, aplicables a cualquier vida de cualquier generación y de cualquier condición social, económica o ideario político. Y son palabras de Jesucristo. O sea, si tú compruebas eso, o sea, si tú compruebas las de Mahoma, compruébalas si quieres, a ver qué resultado hay. Pero si tú compruebas las de Jesucristo, es la única cosa, es la única manera de decir efectivamente. Este es. Ahora, la persona que me está escuchando quiere o no quiere acercarse a Dios. No podemos luchar contra Voluntades. esto. No es una manipulación ni una religión de lavar el cerebro a nadie. No. Eso es. ¿Quieres? Sí. Si quieres, va a ser una relación personal que tú vas a tener, Dios y tú, y esas palabras de Jesús son las que van a ser, por supuesto, extendidas en toda la Biblia ya, con sus más y sus menos, y sus interpretaciones, y sus... Eso es secundario. Vete a las palabras de Jesús, a lo que te está diciendo en los 4 evangelios, y simplemente, si tienes necesidad y quieres, y si no, pues no pasa nada. No, aquí no estamos para señalar ni juzgar a nadie, ni uno es mejor y otro es peor. Y bueno, y eso es lo que le diría. ¿Y que queda poco tiempo? Sí, no soy catastrofista, pero queda poco tiempo. Pues a cambio de ritmo también queda poco tiempo y nos vamos a despedir también. Adolfo, ha sido un placer tenerte aquí, de verdad que hemos puedas aprendido, volver, sobre todo cuando vayas desarrollando estos nuevos proyectos que nos has contado, que puedas volver y contarnos y nos lo cuentes en primera persona, claro, que es como nos gusta sobre todo absorber de todo tu conocimiento. Encantado. Así que pues nada, Adolfo, hasta pronto entonces. Bueno, gracias Dani, gracias Marian, seguir cantando también que lo hacéis y llegar aún más lejos, que eso es un reto que tenemos todos. Sobre todo eso, llegar a otros. Bueno, pues Mariana, ya no podemos decir mucho más, yo creo que ya ha quedado todo muy bien dicho y muy bien explicado, ¿no? Sí, muy clarito. Se nos ha quedado toda esta entrevista para Adolfo, que yo creo que la voy a volver a escuchar para seguir procesando toda esta cantidad de información que además, bueno, a mí me ha abierto los ojos. Pues sí, la verdad es que sí. Y Mariana, ¿la vas a volver a escuchar? Cuéntame, ¿dónde la vas a volver a escuchar? Pues mira, en YouTube tenemos absolutamente todos los programas que se hacen aquí en A Viva Voz Radio y nos puedes buscar como A Viva Voz Radio. Y también nos tienes en las redes sociales para seguirnos un poquito más de cerca. Nos puedes encontrar tanto en Facebook como en Twitter en A Viva Voz FM. Y siempre decimos que además si tienes alguna sugerencia, alguna duda, algo que compartir, puedes escribirnos a contacta@avivavoz.es. Pues con eso ya nos despedimos, pero no sin antes deciros que vamos a disfrutar un poco de otra de las canciones de Adolfo, O Mi Sham. Buen fin de semana. Hasta luego.
Si te apasiona la música, no te quedes solo con lo que oyes. Descubre otra manera de entenderla en Cambio de Ritmo. Un programa para encontrarte con la otra cara de la música. Todos los viernes con Mariana Ramírez y Daniel García en A Viva Voz.